Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el enorme placer de estar con don Alberto Venegas Lynch. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jano? Un gran gusto de hablar contigo. Y completó 2 doctorados, es autor de 27 libros, nada menos, y es miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias de Argentina. Y también contamos con don Antonio Escotado, exfuncionario. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Pues si les parece, vamos a empezar, vamos a tocar muchos temas, no es una entrevista al uso, va a ser más bien una charla. Lo que estábamos comentando justo antes de empezar a hablar, que era esa intención que tenía el gobierno español de eliminar el dinero en efectivo, que bueno, el Banco Central Europeo le ha dicho que de momento no está permitido, pero ya vamos viendo cómo esta nueva normalidad post-pandemia, aunque no haya acabado, pero bueno, se supone que vamos a recuperar, va un poco enfocada a eliminar por completo el dinero en efectivo y de esa forma fiscalizarnos por completo. ¿Qué pensáis vosotros de esta medida? Bueno, primero de todo quiero decir que esa presentación, Antonio, Me la ha pedido él. todo lo que la están escuchando se deben haber reído, porque Antonio ha publicado una cantidad inmensa de libros y su triada sobre los enemigos del comercio Bárbara. tal vez haya sido uno de los puntales más extraordinarios de los tiempos modernos, ¿no? Pero quiero entrar al punto que señala Jano, y es de nuevo la manía del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno de decidir qué es lo que hay que hacer, en este caso con la moneda. Dicen que hay que eliminar el efectivo para poder bancalizarse, lo cual quiere decir que el Leviatán va a tener más control sobre nosotros. Lo que en realidad hay que eliminar es la banca central, que es una institución nefasta, y como muchas veces he tratado de señalar, cualquiera sea la decisión que tomen los banqueros centrales, por más honestos y por más capaces que sean, va a ser expandir el dinero, contraerlo o dejar igual la masa monetaria, lo cual va a estar afectando siempre los precios relativos. En otros términos, como diríamos los argentinos, la banca central nunca puede dejar de meter la pata, siempre se va a equivocar, en cualquier circunstancia. Bueno, eso es la ley de Murphy, que dice que si en principio vamos al 50%, que no, que en realidad vamos al 99% en contra nuestra, si no tenemos máxima pericia y no libramos nada a la improvisación. En el caso este de lo que dice Jano de la liquidación del efectivo, bueno, recordemos, Alberto, por ejemplo, cómo Menger nos sacó del error tan habitual de pensar que el dinero pertenecía a las cosas decretadas, a los designios conscientes. Y nos dijo que va, es función de una cierta densidad del intercambio de bienes y servicios en ciertos puntos, y entonces espontáneamente surge. Luego también sabemos que el rey de Lidia fue el primero que hizo acuñaciones redondas, que luego Solón, el gran estadista ateniense, se dio cuenta de que eran denominaciones demasiado altas y que convenía hacer una monetización de cantidades discretas, y tuvo un inmenso éxito. O sea, eso fue prácticamente el lanzamiento económico, a mi juicio, de Atenas. Tenía aquellas minas en Laurium relativamente cerca de plata que la apoyaban. Pues bueno, ahora vienen esta pandilla de analfabetos malintencionados, que lo mismo te explican un parricidio y un uxoricidio, es decir, el asesinato del cónyuge por violencia machista, olvidando la inmensa y absoluta responsabilidad individual que corresponde a cada persona, y naturalmente se quedan sin término para describir cuando quien mata al cónyuge o a los hijos es la señora, cosa que sucede no infrecuentemente desde la famosa Medea de la mitología griega. Entonces, claro, a mí todo el sistema actual español me parece como repasar una película de Drácula con maquillaje de comedia musical. Bueno, fíjate que el punto que sacas, Antonio, de Karl Menger, Sí. me parece
trascendental, porque Karl Menger dio en ese libro Principios de Economía Política, dio el puntapié inicial para mostrar que el dinero no se diferencia en estos contextos de otras mercancías que podemos elegir. Por eso cuando la gente pregunta, bueno, pero si dejamos liberado al mercado, a las relaciones interindividuales, ¿qué moneda se va a elegir? Como tú empezaste a contar recién, en Persia eran las sedas, el ganado en Grecia, en la Virginia colonial el tabaco, después el oro y la plata. No sabemos si va a ser una canasta de mercancías, si va a ser el platino. Es la gente que va a elegir. Y cuando se dice, bueno, pero ¿qué cantidad de moneda tiene que haber? Es lo mismo que preguntarse qué cantidad de zanahorias tiene que haber, o de pollos, o de lechuga. Es la misma respuesta. Entonces, yo creo que este premio Nobel en economía, que los dos, tú y yo, Antonio, admiramos tanto, Hayek, ha publicado en el año 76 este libro, a veces mal traducido en nuestra lengua, que se llama La privatización del dinero, The Denationalization of Money, donde señala, hemos tardado siglos y siglos para darnos cuenta del horror de unir la religión con el Estado, esperemos que no se tarden otros siglos para darnos cuenta que igual que el lobo feroz, tener el Banco Central es para explotarnos mejor. Sí, bueno, yo, Alberto, lo que pasa es que de buenas a primeras la liquidación de la banca central, que me parece a medio y largo plazo inexcusable, de buenas a primeras puede al público en general, que no está informado de las instituciones económicas, por ejemplo, ni siquiera está informado del trascendental cambio que fue pasar del metálico al papel moneda, es decir, al dinero de confianza. Si le decimos ahora de buenas a primeras a personas que no saben nada de nada en la materia, que el problema es la banca central, me temo que las desorientamos en buena medida al público en general. ¿A ti qué te parece? Yo creo que lo mismo que decía Hayek, cuando alguien le discutía y le decía, bueno, pero no se puede dar libertad de golpe porque la gente se va a confundir, Hayek decía, eso es lo mismo que decirle a la gente que no puede entrar a un natatorio antes de que sepa nadar. Jamás en la vida va a nadar. Yo creo que a lo mejor, Antonio, me parece que subestimamos a la gente de que pueda arreglárselas y darse cuenta con mucho mayor rapidez de la que suponemos que los papeles pintados que tienen patrón aire no sirven para nada y que tradicionalmente el papel moneda era un recibo por mercancía depositada, oro, plata o lo que fuera. Así empezaron interés. Perdóname, ¿perdón? Alberto, pagaba interés. La primera emisión aquella de 6 millones de libras pagó interés. Si no recuerdo mal, un 4 o un 6%. Y fue el primer lanzamiento, lo hizo el Banco de Inglaterra, pero acuérdate que los principales inversores eran banqueros holandeses que se habían mudado poco antes a Londres. Y hay el maravilloso ese libro de Inquiry into the Principles of Paper Money o algo así, que claro, pues es fascinante. No, Juan, estoy de acuerdo en que, por supuesto, para nadar hay que tirarse al agua. Eso completamente. Pero me refiero concretamente en esta conversación que estamos teniendo ahora, pensando en el público que tenemos ahora. Si tú les planteas hasta qué punto es anacrónica, y siempre lo fue, la banca central, pues entonces quizás, pues no sé, alguno se desengancha y puede decir, pues Alberto es de los del 100% de garantía bancaria y por tanto inmediatamente liquidación del crédito, fulminación del crédito inmediato y tal. Las posiciones de Rothbard que vienen de Mises, por cierto, menudo libro, el de la acción humana o el del crédito. Bueno, es que Mises es un genio, eso no se puede discutir. Pero Mises es anticomunista, Alberto. A mí me parece que ser anti algo ya debilita la posición. Coincidimos, Antonio, coincidimos. Somos los dos pro libertad, pro respeto de las autonomías individuales.
Pero en ese sentido, mi conjetura, y es solo una conjetura, desde luego me puedo equivocar, en el caso argentino y tal vez de otros lados, si a la gente se le dice, oye, a partir de ahora puedes elegir tu activo monetario y tu dinero, el primer paso va a ser ir al dólar y abandonar los absurdos que tenemos como el peso argentino y otras monedas similares. Ahora, ¿cuál va a ser el otro paso? Los mismos banqueros van a usar su imaginación para atraerse a la gente y para vender ideas. Oye, este dinero está respaldado en diamantes o en platino o en plata, y así van a competir. Pero hoy no pueden ni siquiera pensar en eso porque está prohibido por el dueño y señor del sistema monetario, que es la banca central, que se ha establecido según las cartas orgánicas para preservar el poder adquisitivo del dinero, y ninguna banca central en la historia, no digo universal porque es un poco grande, pero de nuestro planeta, nunca ha preservado el poder adquisitivo de ninguna unidad monetaria. Entonces me parece que en este sentido la propuesta que ha abierto Hayek, y que ahora hay una bibliografía muy frondosa, especialmente en el mundo anglosajón, en esto, creo que hay que tomarla para el debate. Y en este sentido te agrego, Antonio, algo que tal vez coincidas, pero a mí me atrae mucho una expresión que es de la izquierda más radicalizada, del Mayo francés, un graffiti que, dicho sea de paso, en mi nuevo libro, que paso el aviso, que se va a llamar Maldita Coyuntura, para dejarnos de discutir coyunturas e ir al fondo del tema, este texto que tanto me atrae del graffiti francés dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de tanto pechar, empujar e ir al fondo de las cosas, son en verdad realistas porque están marcando las agendas. Completamente de acuerdo, pero además te diré que hay un dato estimulante que quizás has olvidado, el Bitcoin y todos los posibles análogos y herederos. Acuérdate que el Bitcoin salió casi a la par, si no recuerdo mal, a $6, y ahora está a 8.000 aproximadamente. Eso revela hasta qué punto el público espontáneamente puede apoyar una iniciativa que en principio, claro, es totalmente demoledora para este mundo del mangoneo, los ladrones organizados, etcétera, etcétera. De modo que, claro que sí. Yo estoy pensando poner el dinero poco que tengo en bitcoins, por cierto, aunque claro, siempre digo, si yo lo decido, lo van a decir muchos y va a bajar. Había subido tanto justo porque no se habían sumado en principio tantos, ¿no? Pero vamos, es muy actual, Hayek, estoy contigo. Es muy actual el concepto de orden espontáneo. Porque claro, la tentación humana es decir que todo orden viene de una orden como la del cuartel o el seminario, el convento, a toque de clarinazo o de campana. Y claro, eso está colmado de entropía, ese tipo de orden, ese orden decretado, ese orden consciente, limitado al designio de fulano y de mengano. Ahí cojea por fuerza. Y donde surge algo impersonal, por ejemplo el Bitcoin, pues sale adelante. Vamos a ver si somos capaces de explicar por qué las subidas de impuestos son de forma masiva, que es lo que se pretende hacer en España. Bueno, España y Argentina en realidad somos primos hermanos. Yo creo que España va a ser la próxima Argentina, desgraciadamente, Europa. ¡Qué horror! Yo creo que vamos en esa dirección. Vamos a intentar explicar a la gente que nos escucha por qué esta subida masiva de impuestos que se está intentando vender por parte de muchísimos políticos, no solo en España, no solo en Europa, sino también en Sudamérica y en todas las partes del globo terráqueo, para paliar esta crisis económica que estamos padeciendo y que vamos a padecer. ¿Por qué es un error subir los impuestos? Bueno, hay una curva que dice que cuanto más extrema es la severidad fiscal, menor será la recaudación total. He ido oyendo diferentes nombres para el autor de la curva. Unas veces le llaman Stephens, otras veces Martin, otras veces yo qué sé. Da igual. Es cierto que extremar la severidad fiscal
reduce el monto total de la recaudación ya a corto plazo. Y ese sería un argumento inmediato en contra, pero sobre todo el argumento a mi juicio es hands off, o que saque la patita, afuera las manos de donde la ha metido usted. Igual que, por ejemplo, el asunto de las drogas. Dice que ha metido usted la mano ahí para ayudar al público, pero hombre, lo que ha pasado es que muchísimas más personas que toman drogas, muchísimo más negocio. ¿Por qué me toma usted el pelo? Pues aquí, con esto de el gobierno providente, previsor, que va a ayudar a las personas, claro, dices, oiga, pero ¿usted quién es? O sea, para empezar, ¿usted qué formación tiene? ¿Cómo se atreve usted, señor, a hablar, por ejemplo, como esta ministra nuestra, que su empleo previo ha sido ser cajera de súper y pega ese salto monumental de primero estudiante, luego cajera de súper y inmediatamente ministra? Me imagino que cosas así pueden ocurrir en Argentina, pero no van a ocurrir en Holanda o en Dinamarca. Yo creo que ocurre esto porque todavía no hemos entendido para qué es el monopolio de la fuerza o el gobierno. No hemos entendido que es para proteger derechos en esta instancia del proceso de evolución cultural. No sabemos lo que va a ocurrir más adelante porque hay otros debates paralelos muy interesantes. Tú has mencionado Rothbard, etcétera. Pero digo, en esta instancia es para proteger derechos, para dar seguridad y justicia, que es lo único que no hacen los gobiernos. Entonces, el tema es que si es ilimitado el engrosamiento del Leviatán y que formamos la sociedad como si fuera un inmenso círculo donde todos tenemos metidas las manos en los bolsillos del prójimo, eso es invivible, no se puede sostener. Entonces, me parece que el tema es educativo y quiero terminar esta intervención con dos temas. Uno, el que acaba de tocar Antonio respecto de las drogas, que quiero decirle que él me ayudó muchísimo en su trabajo muy conocido sobre las drogas, y los que empezaron a cambiar mi actitud, que reconozco y confieso públicamente que era pésima, porque yo tenía hace unos 40 y pico, tal vez 50 años, la posición de que había que prohibir las drogas, y fueron alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires, citándolo Antonio Escotado, que me convencieron de mi error garrafal. Ahora, habiendo dicho eso, le pregunto a Antonio, ¿no crees tú que nosotros los liberales deberíamos de hacer un examen de conciencia y una autocrítica en el sentido de, en vez de estar diciendo por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, tal vez deberíamos de pensar, hablo en primera persona, tal vez yo debería de pensar, ¿por qué soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como somos más benévolos con nosotros mismos que con el prójimo, así vamos a hacer mejor los deberes, así vamos a escribir mejor el próximo libro, el próximo ensayo, artículo o dar mejor la clase. Completamente de acuerdo, Alberto, completamente de acuerdo. Y bueno, como creemos, yo lo creo y tú lo crees, que vamos a ser capaces, tengamos el tiempo que tengamos, pues claro, estamos básicamente felices. A mí me gustaría destacar que los filósofos son siempre hombres felices. Es decir, que desde que se despiertan hasta que se acuestan son felices. Sócrates, que era pequeñito, feo, sin recursos económicos, era tan entusiasta, su alegría desbordaba tanto que era casi tan fuerte como su ironía. Y lo mismo se puede decir de Spinoza o de Hegel. O sea, el saber está íntimamente ligado con el contento. Y el contento viene de que el destino humano es saber. Igual que la jirafa, lo que tiene su ventaja evolutiva es la longitud del cuello, nuestra ventaja evolutiva es el entendimiento. Y entonces el que no ejercite el entendimiento pues está traicionando a la especie. Y también, de paso, saboteando sus posibilidades de ser un ser alegre. Es decir, de emplear el tiempo de una forma no aburrida y productiva.
sabiendo de cualquier cosa que no sea exactamente el yo y mi círculo íntimo de problemas. Entonces, transmitir a los demás, que es en lo que terminaba tu intervención, transmitir a los demás lo que nosotros hemos ido experimentando, sabiendo, es en parte en función de la franqueza, en parte en función de la precisión alcanzada por nuestro estudio, y finalmente yo diría que es necesario que nos eche una mano el que oye. Es decir, que haya una maduración efectiva del receptor del mensaje. Pero yo lo noto. Es decir, a mí los medios, por ejemplo, de mi país, me tenían silenciado de esa historia general de las drogas. De alguna manera, bueno, pues existía, seguía escribiendo libros, pero no existía. No sucede lo mismo con las redes. Hay otra cuestión para seguir con el planteamiento que nos hizo Jano recién, que no sé si tú estás de acuerdo, no sé si está en el centro del debate, pero en todo caso ocupa un lugar preponderante, y es la noción del derecho. Si yo tengo, y esto no te lo digo a ti porque no te estoy diciendo ninguna cosa nueva, lo digo para lo que eventualmente puedan oír. No, es fundamental lo que dices. Claro, es que esta gente... Grabación, Perdón, para los que puedan oír esta grabación, digo, si yo gano 1.000 en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los 1.000. Pero si yo gano 1.000 y digo que me tienen que entregar 2.000 cuando no lo gano en el mercado y me otorgan ese derecho, entre comillas, quiere decir que le voy a dar un manotazo al bolsillo del vecino, lo cual significa que voy a lesionar su derecho, lo cual convierte en un pseudo derecho. Yo creo que lo que preguntaba Jano recién de por qué el tema de los impuestos, yo creo que una razón es que no hemos entendido el significado del derecho y estamos cayendo en la era de los pseudo derechos. Derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, derecho a vitaminas, a hidratos de carbono, derechos. Pero fíjate, hace relativamente poco, siempre pongo este ejemplo, en la Asamblea Constituyente de Ecuador, en la época de Rafael Correa, seriamente propusieron incluir en la Constitución, afortunadamente esto no prevaleció y no tuvo lugar, pero lo propusieron, incluir en la Constitución el derecho a la mujer al orgasmo. Fíjate, si no es igual esto a una producción cinematográfica de Woody Allen. Esa es la era en que estamos viviendo, sí, la no comprensión de lo que significa el derecho. Entonces, termino con esto. Yo creo que, salvo honrosas excepciones, en la mayor parte de las facultades de derecho no egresan abogados, que significa defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden recitar que la ley tal, párrafo tal, inciso tal, dice tal cosa, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones o los puntos de referencia extramuros de la ley positiva. No saben aquello de Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo y cómo remite lo suyo a la propiedad. No tienen la menor idea de eso. Alberto, genial. Además, esto nos introduce al corazón del asunto. ¿Qué es el derecho? Pues el derecho es precisamente lo que no son los reglamentos, lo que no son los decretos. El derecho se puede resumir, como decía Hume, en 2 normas. Una, la propiedad jamás se adquirirá ni se perderá por fraude o violencia. 2, los pactos se cumplen. Ahí está todo el derecho. También lo llaman derecho natural, también Ulpiano lo llamaba justicia, pero no te olvides que en la misma época, o inmediatamente antes de que Marx piense su dictadura proletaria y Comte su dictadura pragmática o positiva, Bentham está proponiendo a los gobiernos de todo el mundo, entre otros al gobierno norteamericano, que entonces América está presidida por Madison, y le está proponiendo, yo le voy a dar un sistema completo de reglamentos que sustituya al derecho.
que hace que sea inevitable la jurisprudencia, que evite la suposición de que hay algo previo a lo que ahora mismo yo mando. ¿Te das cuenta de qué barbaridad es todo esto? Pues bueno, estos tres que he mencionado, el señor Bentham, el señor Comte, el señor Marx, todos se declaran darwinistas, es decir, evolucionistas. Pero los tres consideran que la evolución hasta ellos. A partir de ellos ya no hay que dejar que haya evolución. Es decir, no vamos a seguir permitiendo que pequeñas ventajas individuales acaben condicionando el universo. No, no, no. A partir de ellos ya se acabó la evolución y viene la dictadura de lo más eficaz. Y claro, lo más eficaz aquí es que no haya derecho, que haya reglamentos. Bueno, hay que luchar a muerte contra esto. Ahora, ya que lo has mencionado a Marx, quisiera sacarme una duda, que nada mejor que disiparla contigo, Antonio, y es la siguiente. He visto que hay algunos autores que a través del tiempo tienen la siguiente conjetura sobre la honestidad intelectual de Marx, y es esto. A partir de cuando Marx escribió su primer tomo del Capital, en 1867, según nos cuenta Engels, 20 años después de la muerte de Marx y 30 años después de ese primer tomo, nos cuenta Engels que Marx ya tenía redactados los tomos segundo y tercero, pero a pesar de tener 49 años y de ser un escritor muy prolífico, nunca más publicó nada, salvo el programa Gotha y algo de la Comuna de París secundario, a partir de que Karl Menger, que tú mencionaste, en 1871, produjo esta teoría del valor que dio por tierra con toda la tesis marxista. ¿Tú dirías que es consecuencia de honestidad intelectual de Marx, aunque algunos dicen que para ser del todo honesto hubiera reconocido abiertamente su error, no simplemente quedarse callado? Pero ¿tú ves que hay la posibilidad de esa conjetura que quedó muy impactado con esta teoría del valor o no lo ves como una conjetura plausible? No, lo veo exactamente como lo dices tú. Es decir, fue quizá el único acto de honestidad intelectual que hizo en su vida, porque él acostumbraba decir que Gladstone había dicho eso cuando había dicho otra cosa, que Adam Smith había escrito eso cuando había escrito otra cosa. Él no respetaba nada. Pero en este caso se dio cuenta de que él se había comprometido de alguna manera en el tomo 1 a cuantificar la plusvalía. E incluso le había hecho aquella especie de conato de álgebra del capital, ¿te acuerdas? Con un par de quebrados y tal. Y yo en mi tomo 2 de los enemigos, claro, intento entrar un poquito más en detalle de eso y digo, no, pero es que aquí lo que no hay asomo de que sea una magnitud discreta. Es decir, que estamos hablando de magnitudes discretas dentro de esa algebrita que se hace, tener como 4 términos, pero concretamente plusvalía que él pone M. Mervert, pues que no es cuantificable, no lo ha sido y no lo es. De modo que él se dio cuenta, o bien leyendo a Menger, o bien leyendo a Balras, o bien leyendo a este inglés, el que hizo el libro... Jevons. Exacto. Se dio cuenta de que eso le metía en camisa de 11 varas. Y como siempre fue un poco vago para cosas distintas de la sátira, del comentario vitriólico, que es lo que se le daba bien, porque es una especie de Aristófanes o Rabelais de los tipos modernos, a mi juicio, Karl Marx. Entonces lo dejó por eso. De modo que fue un rasgo de pequeña honestidad intelectual. La verdadera honestidad intelectual habría sido decir, mire usted, esto de la álgebra que yo he propuesto en el tomo 1, esto resulta que sí, que estoy utilizando magnitudes discretas aquí, pero esta M no lo es. Y una cosa que ha introducido Alberto antes, hablando sobre el mensaje liberal, por qué no triunfa y que deberíamos autocriticarnos,
¿Creéis que no está un poco relacionado también con aspectos sociales y, digamos, la conducta social según el país en el que vivas? Porque, por ejemplo, países, un ejemplo muy claro, Suiza. En Suiza hicieron un referéndum hace unos años para aumentar los días de vacaciones y votaron en contra. Sin embargo, todo ese mismo referéndum, si lo trasladásemos a España o Argentina, me temo que el resultado sería cuanto menos diferente. Entonces, ¿no cree que a lo mejor está relacionado también con la cultura que tenga la población en aspectos económicos para que el mensaje liberal triunfe o no? Definitivamente, definitivamente, pero otra vez creo que en lugar de proceder como perros histéricos moviéndonos en círculos para mordernos la cola con temas coyunturales, debatiendo largamente si el costo de la vida aumentó el 3.2 o el 3.6 o ese tipo de cosas, me parece que temas como los que hemos tocado con Antonio esta noche, temas de fondo que corren el eje del debate, que abren horizontes, me parece que van a ser decisivos para la cultura, porque estoy seguro que Antonio tiene la misma experiencia. Es extraordinario cuando uno tiene la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos o alumnas que nos digan, esto me cambió la vida, me hizo ver otro horizonte. Eso no tiene precio. Es un impacto fenomenal que recibe quien está dando clases. Lo que pasa es que si los alumnos y las alumnas no tienen la oportunidad de escuchar otra campana y están con su cuadernito un semestre, 2 semestres, 6 años, oyendo las mismas cosas anacrónicas, para no decir cavernarias, desde luego que lo que va a salir de ahí va a ser algo bastante peligroso para la sociedad y para cada uno de los individuos, ¿no? Bueno, yo creo que además, uno, hay que tomar en cuenta que Suiza es un maravilloso pionero, porque siendo una gente salvaje, Julio César, por ejemplo, dice, la única ventaja de estos enanitos, porque ellos, los helvéticos, eran la única tribu germánica bajita, según César, es que nunca dan la espalda. Y es mucho más difícil matar a un hombre de frente que cuando te da la espalda. Comentario de la Guerra de las Galias de César. Pues bueno, resulta que los helvéticos desde 1200 y pico tienen el juramento aquel donde ya está in nuce, en germen, la democracia, donde ya dicen no vamos a pagar protección. Porque es que la base de esto es te vendo protección, el tema gangsteril, que bueno, nos reímos en el caso de Capone, pero que es exactamente igual con Carlomagno, es decir, aquí no hay variante. El pacto este de dar al Estado el monopolio de la violencia depende de que el Estado sea efectivamente un ser impersonal, mutable y que refleje el parecer de las gentes, de la mayoría de las gentes. En el momento en que esto no se observe, ya no tenemos por qué obedecer al Estado como titular, único titular de la violencia legítima. Pues bueno, Suiza es un ejemplo maravilloso, pero yo me tiré un año de sabático en Tailandia y comprobé que, por ejemplo, el determinismo este sencillo que te dice, bueno, es que ahí donde puedes vivir simplemente recogiendo cocos y de las frutas y con una redecita al pescado, pues claro, no hay estímulo. ¿Y qué pasa con Singapur? Singapur era una ciénaga mortífera donde reinaba la malaria como en ningún punto de toda Asia. Y ahí está, con la cuarta, quinta renta per cápita del mundo. Sigue siendo bárbaro en muchos aspectos Singapur, por ejemplo, en materia de drogas, en materia de sexo, pero a pesar de todo, demuestra que el espíritu no depende de condiciones ambientales y, sin embargo, sí depende de tradición. Allí donde tienes 9 siglos de democracia, como en Suiza, aunque acabes de venir, o vamos, lleves 10 años y vengas de Etiopía, de alguna manera se te contagia. Y entonces cuando dicen aumentar las vacaciones, dicen no. Igual que dicen no a la renta básica, que fueron un 74% del censo el que dijo no a la renta básica. Sin embargo, Suiza es el único país lo bastante próspero como para poder permitírsela, sin que sea inmediatamente una ruina para el vecino. Fíjate que me gustaría tomar lo que preguntó Jano de Suiza con lo que tú acabas de decir, Antonio,
de la democracia. Yo creo, y esta no es una cosa original, desde luego mía, que la democracia en el llamado mundo libre se degrada y se convierte bastante en cleptocracias, es decir, gobiernos de ladrones, de vidas, libertades y propiedades. Y creo que eso se sale por completo de la idea de autores contemporáneos como Giovanni Sartori, que sostienen que la parte mecánica, accidental y secundaria de la democracia es la mitad más uno o las primeras minorías. La parte sustancial es el respeto a las autonomías individuales. Entonces creo que en lugar de estar esperando los distintos ciudadanos de los distintos países a ver cómo serán los resultados de las próximas elecciones, tenemos que pensar en nuevos límites al Leviatán para que dentro de algunos años no corramos el riesgo de convertir al planeta Tierra en un enorme gulag en nombre de la democracia. Hay un autor argentino, un constitucionalista, que se llama Juan González Calderón, que él dice que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque se basan en estas ecuaciones: 50% más 1% igual al 100%, 50% menos el 1% igual al 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Entonces, yo a veces propongo, y cuando propongo lo que voy a decir es solamente para hacer trabajar las neuronas y la imaginación, y no necesariamente para decir esto que voy a proponer, pero para pensar en nuevos límites, y es tomar un pasaje de Montesquieu, del espíritu de las leyes, que ha sido muy poco explorado y que dice más o menos textualmente: está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. Entonces la audiencia, cuando digo eso, me dice: pero ¿cómo? Este individuo debe tener una falla cerebral de envergadura, ¿cómo puede proponer el sorteo? ¿Quiere decir que cualquiera puede gobernar? Exactamente, cualquiera puede gobernar, porque como dice Karl Popper, lo importante son las instituciones y no las personas. Es irrelevante si es Pedro Juan. ¿Cuál va a ser el incentivo si se establece un sistema así? La gente va a correr y decir: bueno, entonces tengo que proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad. Y eso es exactamente lo que se necesita, tener instituciones fuertes, como dice Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, y abro comillas porque es textual, para que el gobierno haga el menor daño posible. Sí, eso también lo explicaba muy bien Robinson y Acemoglu en su libro ¿Por qué fracasan los países?, que es verdaderamente el desarrollo son las instituciones. No que un país sea rico te permite que sea un país desarrollado. Bueno, desgraciadamente, Alberto, conoces muy bien Argentina, eres argentino, vives allí. Un país rico que a principios de, finales del 19, principios del 20, era los países más ricos del mundo y que hoy en día se encuentra en la más absoluta miseria. ¿Cómo es posible revertir esa situación? ¿O tú crees que casos como el argentino no tienen salida? ¿Es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir? Bueno, en este sentido voy a poner una dosis de un gran optimismo. Y es que en la Argentina hay fundaciones en Tucumán, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, que son instituciones extraordinarias, que hay chicos y chicas, jóvenes de un valor notable, con tesis doctorales brillantes, que hacen esfuerzos muy extraordinarios. Yo creo que en eso debemos de descansar en el optimismo, porque hay esa oleada de gente joven. Oleada tal vez sea una expresión muy exagerada, porque la oleada es de los populismos y los nacionalismos, las xenofobias y las izquierdas, pero son primeros pasos. Y como digo, la gente es susceptible y muy hospitalaria a razonamientos de este tipo que estamos haciendo. Yo creo que eso no es solo el caso de la Argentina. Hay en muchos otros países también instituciones, algunos débiles, otros no tan débiles, pero que están haciendo estos esfuerzos, que están abriendo caminos, y me parece que tenemos que confiar en esa batalla de las ideas. Completamente de acuerdo. La mención al sorteo es muy feliz porque, bueno, ya sin duda lo sabes,
que se empleó bastante en Atenas, el sistema de sorteo. También es del todo oportuno recordar que la democracia no fue nada estatuido tampoco por decreto, sino el resultado de que prosperasen la pericia a la hora de hacer aceites con grados muy bajos de acidez, una forja combinada, el arte de, digamos, de fundir metales con el arte del dibujo y del diseño, que les permitió hacer armaduras exportables al mundo entero, empezando por el yelmo corintio, y luego una alfarería de calidad excepcional que sedujo a todo el Mediterráneo. O sea, estos tres grupos de gentes, los olivareros, los alfareros y los herreros griegos, llegaron a tener tal éxito que el volumen demográfico alcanzado por ellos empezó a asemejarse al volumen de la plebe. Y en ese mismo instante, pues claro, deliberaron, podemos aliarnos con la plebe, que si no se va a aliar con los jerarcas, con los aristócratas, como por ejemplo Alemania en tiempos de Bismarck, que te acercas el superpoder de terratenientes a el proletario más proletario. Y entonces la democracia ateniense es el pacto que hace una clase media emergente, a mi juicio, como no se había visto, por lo menos en ese área, yo me atrevería a decir que en el mundo entero. Es decir, los primeros profesionales. Porque trabajadores, laborers, como dicen los ingleses, ha habido siempre, pero profesionales, a la hora de hacer aceite, a la hora de hacer yelmos, a la hora de hacer vasijas, no. Y yo lo veo esto muy ligado con lo que nos queda de Solón, lo que nos queda de Hesíodo, que son, a mi juicio, dos de los hombres más sabios que ha tenido la historia universal, cuya obsesión es, por Dios, que siga siendo honrado y cada vez más el trabajo independiente del hombre con amor propio. El hombre con amor propio que trabaje tiene tanto o mucho más mérito que el guerrero, que el pontífice, que el rey. Esta es la parte de la sociedad que nos interesa que crezca, porque al estar en medio está cubierto de los extremos, porque evidentemente no se puede negar que si uno pertenece al extremo de la pobreza, parte de la abyección, de la degradación que corresponde al no tener, pues se contagia el alma. Y no solo eres pobre material, eres pobre espiritual. Igual pasa con el amo, la aristócrata. En principio es muy noble ser el primero y haber llegado ahí desafiando al otro y diciendo, si tú no pliegas, luchamos a muerte. Sí, pero luego la molicie y la pereza, el hecho mismo de tener a otro trabajando para ti, te debilita y acaba prevaleciendo. Claro, porque eso que decimos del sorteo también fue aplicado en distintas áreas, instancias gubernamentales en la República de Florencia y en la República de Venecia. Ahora, sin necesidad de ir al sorteo en el Ejecutivo, hay otras propuestas que son interesantes. Por ejemplo, este jurista Bruno Leoni sugiere muy enfáticamente que en el Poder Judicial se abra por completo la posibilidad de arbitrajes privados, sin ninguna condición de ninguna naturaleza, a los efectos de abrir el proceso del common law inglés y del common law en la República Romana antes del Imperio, de tomar el derecho como un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño. Y por otra parte, últimamente se han hecho propuestas para imitar en el poder legislativo lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, como Texas, Nevada, South Dakota, en fin, donde el legislador es part-time, es tiempo parcial. Después de cierto tiempo deja de legislar y se dedica a sus cuestiones personales, justamente para limitar
el ímpetu legislativo, porque hay incluso en la Argentina y seguramente en España también algunas críticas a algunos legisladores que dicen que son unos vagos porque no presentan ningún proyecto de ley. Pues bendito sea que no presenten un proyecto de ley si el problema es que estamos inundados de la ley, igual que con la moneda que hablábamos antes, la inflación de la ley implica el deterioro del valor de la ley. Ahora, respecto de lo que decías de los guerreros y los trabajos independientes, se me ocurre agregar que, como decía Herbert Spencer, y entre nosotros el gran Juan Bautista Alberdi, en lugar de tener en las plazas monumentos de militares y de políticos que son los que han puesto palos en la rueda al tema, habría que poner los monumentos a empresarios que son los que nos permiten tener aeronavegación, transportes, comunicaciones, computadoras, anteojos, medicamentos, alimentos, etc. Y por supuesto, no me estoy refiriendo a aquellos empresarios, en realidad canallas, que están aliados con el poder para explotar a la gente con privilegios. Me estoy refiriendo a la gente que en el mercado, empresarios, que para mejorar su posición patrimonial no tienen más remedio que mejorar al prójimo, sea vendiendo zapatillas o pantalones, o salchichas o lo que fuera. Entonces, me parece que reivindicar el rol del empresario en momentos en que en nuestra región hay un embate contra el comerciante y en todo caso se perdona al comerciante chico como si no fuera su ambición ser grande, y resulta que cuando es grande es denostado y es mandado a la horca. En los extremos están las situaciones de este país gobernado por ese personaje que habla con los pajaritos, léase Venezuela, y la isla cárcel cubana, que lleva 60 años de tener una especie de campo de concentración. Me parece cosas indignas, y el segundero pasa rápido, se nos pasa la vida, y esto es necesario transformarlo especialmente para la gente más necesitada, que paradójicamente, desde el Papa para abajo, todos están haciendo recetas que implica el hundir gente en la pobreza. Totalmente, totalmente. Y una cosa que me parece que hemos tocado varios temas, el tema de las instituciones, pero yo quiero un poco volver al tema, digamos, cultural, porque a mí es lo que me preocupa y me tiene obsesionado enormemente, porque yo creo que la educación, pero entendamos educación no tener un título universitario, sino educación a la hora de estar formado en términos económicos y sociales, hacen que, por ejemplo, comentabas el tema de la pobreza y sacabas el tema del Papa. Lo que ocurre aquí en España, que supongo que a Alberto también le ocurrirá en Argentina, aquí se insulta mucho a Mancio Ortega, ¿no? Le dicen que es un explotador, que va a Camboya o que va a países que están en vías de desarrollo para aprovecharse. Cuando en realidad esto lo explica muy bien Ragnar Narksi en su libro Cómo se puede permitir que esa gente, los camboyanos, hace 25 años se morían de hambre, literalmente, y han triplicado su renta per cápita en los últimos 20 años. ¿Cómo es posible que todavía haya gente, sobre todo en España y en Argentina, que no entiendan que sin grandes empresas y que si no funcionan las empresas privadas, es imposible que en el ámbito público tú puedas tener un buen servicio? Porque no estamos diciendo que lo público debe desaparecer, pero si tú no tienes un sector privado fuerte empresarial, ¿cómo vas a conseguir que funcione bien el sistema público? ¿Cómo puede ser que la gente esto no lo comprenda en el siglo XXI? Bueno, yo creo que es consecuencia de lo que tú dijiste al comienzo, Jano, que es el tema de la educación. Y yo creo que acá viene otro tema de fondo para debatir, y es la vaca sagrada de nuestro tiempo, que son los ministerios de Educación y Cultura. Aceptar el cargo de ser un ministro de Educación o Cultura es una bofetada a la inteligencia, porque la educación implica procesos abiertos de prueba y error competitivos que entre las instituciones se hacen de auditorías cruzadas en busca de la excelencia. Y si hay que reconocer o acreditar determinados títulos, pues que se haga como originalmente academias e instituciones privadas que también en auditorías cruzadas se controlan entre sí. Nadie tiene la precisa, ni Antonio, ni yo, ni Jano, ni nadie puede decir yo voy a establecer cuál es la estructura curricular ideal. No, eso demuestra ignorancia, es un proceso abierto. Nunca vamos a llegar a una meta final. Estamos siempre en ebullición, en un proceso evolutivo. El aprendizaje
tiene que ser de puertas y ventanas abiertas, que entre mucho oxígeno y competencia. Una, como digo, de las vacas sagradas de nuestra época son esos ministerios, que todavía la gente dice, bueno, vamos a esperar tener un buen patrón que nos diga en qué tenemos que educar nosotros y nuestros hijos. Eso es una falta de respeto, me parece, a la gente. Bueno, esto es un chorro de cuestiones lo que se nos está abriendo. Evidentemente, los filántropos de nuestro tiempo, yo diría que de todos los tiempos, son los fabricantes inventores, que han descubierto lo menos mecánico del mundo, que es cómo taylorizar, cómo mecanizar la producción de un artículo que empezó siendo de lujo y termina siendo de uso absolutamente común. Sobre todo ahora ha llegado a ser el iPhone, que es un aparato de increíble complejidad y sin embargo difundido hasta la última persona del planeta. Yo no lo tengo, pero porque soy un bicho raro, aunque estoy todo el día trabajando en internet, ¿no? Pero no lo tengo porque me molesta que me vibre o que me suene una cosa cerca al cuerpo. Me parece un desafío a mi autonomía personal y eso ha hecho que no lo acepte nunca. Y seguro que no lo voy a aceptar en el futuro. Pero son los filántropos, los verdaderos. ¿Y por qué no se reconocen? ¿Por qué no tienen estatua en los pueblos y en las ciudades? Pues porque reina esta insolente, necia y resentida idea de que quien trabaja es el empleado, cuando evidentemente quien trabaja es el empleador, y si no, va a la ruina. De modo que quien regala trabajo a la colectividad es siempre el empresario, no el empleado por el empresario. Pero luego lo cubres con esta falsedad malévola de no, el empleado es bueno, el empleador es malo, el empleador es explotador, el empleado es explotado. Estos son memeces malsanas que han ido prosperando. Pero bueno, tú y yo, por ejemplo, nuestra obra va completamente en la línea de decir no y no a esto. No porque seamos pesimistas, al contrario, porque confiamos en la condición humana, porque sabemos de la potencia del espíritu, que nunca podrá ser sobrevaluada. Pero claro, este espíritu es un yo, pero también es ante todo un nosotros. En el momento mismo en que este espíritu se subjetivice y particularice, pues deja de ser quien es. O sea, es siempre un ten. El hombre libre, el investigador, tiene que tomar en cuenta que su trabajo no es nada y al mismo tiempo es el ladrillo sobre el que se construye el cosmos verdadero, que es el flujo de conciencia. Porque tampoco nos engañemos. O sea, todo lo que tenemos de realidad es el flujo subjetivo de cada conciencia. Sí, yo celebro, Antonio, que yo no soy el único bicho raro, somos dos que no usamos el iPhone. ¡Qué maravilla! Yo soy muy criticado por mis alumnos, por mis amigos y por mi familia, incluso de no usar esos aparatos. No los uso, tampoco estoy en Facebook, a pesar de que aparezco como una cosa que dice que no es oficial, porque francamente no quiero aparecer en cualquier momento desnudo bañándome, quiero preservar mi intimidad. Apenas he logrado entrar en Twitter, que te confieso que estoy muy entretenido con los debates en Twitter, que le tenía cierta alergia y ahora estoy en eso. Pero tomo lo que tú dices, que incluso la gente menos sospechada y de mejor buena voluntad habla de la clase trabajadora. Esa expresión implica adherir de facto a la teoría de la explotación marxista. Sí. Como tú dices, como si el empresario no fuera un trabajador. Todos los que trabajan son trabajadores, es una tautología, una redundancia bastante grotesca, por cierto. Y también en este contexto yo agrego que te confieso, Antonio, que a mí la expresión clase media, clase alta, clase baja, no me resulta, porque eso tiene una genealogía
otra vez de Marx, que tenía razón en lo que decía, aunque partía de una premisa equivocada. Y el silogismo era que es de una clase distinta de persona el proletario respecto del burgués, porque tenían hilos argumentales y razonamientos distintos en el polilogismo. Nunca ningún marxista explicó en qué consiste la diferencia con la lógica aristotélica, y el propio Hitler, después de hacer una serie de disquisiciones inauditas sobre la clasificación de lo que él denominaba razas, al final tuvo que reconocer y decir y adherir a la tesis marxista de decir, en el fondo es un problema mental. Por eso en los campos de concentración estos criminales tenían que tatuar y rapar a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no hay ninguna forma de hablar de ese estereotipo e invento absurdo que es la raza, puesto que todos venimos de África. A mí me causa gracia cuando en Estados Unidos los de piel oscura se dicen algunos afroamericanos. Bueno, yo soy afroargentino, porque todos venimos de África. El color de la piel y los rasgos físicos son una consecuencia de haber estado ubicados en distintos lugares geográficos. Nada más, nada menos que eso. No, todos compartimos 4 grupos sanguíneos, toda la humanidad. No hay tal cosa como raza. Entonces, me parece que clase baja me parece una cosa repugnante, clase alta me parece una cosa frívola y clase media me parece un esperpento. Yo creo que, ¿qué es lo que se quiere decir cuando se habla de clase? Bueno, ingresos distintos. Bueno, pues señor, digamos eso, ingresos altos, medios y bajos, pero no hablemos de clase. Bueno, pero es que a mí ahí me tocas una cosa que probablemente te consta que he estudiado a fondo, que es el concepto de clase en Marx. El clase solo tiene sentido si consideramos que lo previo a las clases son las castas. Y que con las castas lo que impera es la ley de la cuna. Allí donde naciste, allí mueres. Y si eres de alta cuna, pues te van a tratar de una forma, y si eres de baja cuna, pues te van a tratar de la otra. El gran progreso de las clases sociales es que las castas son inmóviles y las clases son proverbialmente móviles. Y tremenda deshonestidad intelectual de Marx le lleva a llamar clase lo que llamamos y llamaremos casta. Es decir, él considera que la clase no es móvil, y para empezar que él y Engels no son la demostración de la movilidad, es decir, de cómo una persona perteneciente a la burguesía o a la pequeña burguesía se puede desclasar y proletarizar como ellos dos y convertirse en delegados de la masa laboral. De modo que esto es una incoherencia malintencionada de Marx que él mismo paga, diciendo en 1848 que el mundo se divide en 2 grandes clases, la burguesía y el proletariado, y luego admitiendo en el capítulo 52 final del tomo 3 del Capital, todo esto compuesto por Engels, que si vamos a tenernos a los ingresos como fundamento de las clases sociales, en vez de haber 2, hay miriadas, textualmente. Lo separan 19 años, un texto del otro. Pero claro, la incoherencia es manifiesta. O sea, no pueden ser 2 y al mismo tiempo miriadas. Pero es típico de este hombre hacer estas cosas. Yo comparto plenamente tu espíritu y lo que acabas de decir, pero yo creo, e insisto, que la expresión clase no es compatible con la sociedad abierta, porque no se trata de clases distintas de personas, aunque haya movilidad social, no se trata de clases distintas de personas, se trata de la misma naturaleza de los humanos que cambian en distintas posiciones de ingresos simplemente. Ahora, Marx ni ningún nazi, desde luego, han explicado en qué consiste concretamente las hilaciones distintas del proletario o del burgués. ¿Qué pasa con el proletario que se gana la lotería?
¿Qué pasa en su mente? ¿Cómo razona? ¿Qué pasa con el hijo de un proletario y una burgués? ¿Cómo es sus hilaciones lógicas? ¿Qué pasa con un burgués que se funde, digamos? Me parece que esto demuestra el polilogismo, que es una enorme incoherencia. Me parece que si nos queremos referir a los ingresos, es mejor decir eso, ingresos medios, altos, bajos, porque por más que haya movilidad social y hay estas cosas que se han introducido en nuestra época, como el impuesto progresivo, es uno de los hachazos más fenomenales a la gente más necesitada, porque el impuesto progresivo precisamente bloquea la suba y la baja en la pirámide patrimonial, primero. Segundo, es un castigo a la eficiencia. Decimos que tenemos que ser eficientes, que hay que producir, pues resulta que si alguien es eficiente recibe más que proporcionales palos fiscales. Y es distinto el impuesto proporcional, porque ya se sabe que el 10% de 1.000.000 es más que el 10% de 1.000, pero progresivo, es decir, que progresa la tasa. Por eso es que en Estados Unidos requirió una reforma constitucional en el año 1913, para introducir el impuesto progresivo. Por eso es que Alberti en la Argentina se oponía al impuesto progresivo y por eso es que Marx adhiere tan fervientemente al impuesto progresivo en el manifiesto comunista que tú mencionaste de Marx y Engels en 1848. Es uno de los puntos. Es curioso que en nombre de la lucha contra el comunismo y el totalitarismo estemos en Occidente adoptando literalmente los 10 puntos del manifiesto comunista. Es curioso cómo podemos salir de esa situación con esa cuestión, como decía Jano antes, el problema es cultural, el problema es de educación. Y la gente cuando uno dice esto, dice, bueno, pero la educación es muy a largo plazo. Por supuesto que es a largo plazo, pero cuanto antes empecemos mejor. Entonces, yo creo que acá viene otro asunto, y por supuesto que no me estoy dirigiendo a Antonio y a Jano, pero sí a los que eventualmente nos se pueden estar oyendo. Tenemos que darnos cuenta que todos estamos interesados en que se nos respete. No importa si nos dedicamos a la jardinería, a la música, a la literatura, al derecho, a la economía, la medicina o lo que fuera. Por lo tanto, todos tenemos, cada uno, y digo cada uno, como les dije a ustedes en un mail, siguiendo a Borges decía que cada uno es una realidad, mientras que todos es una abstracción. Así que todos, cada uno, quiero decir, tenemos que dedicarnos a contribuir a que se nos respete, poner nuestro granito de arena. Literalmente a la noche, antes de acostarnos, tenemos que preguntar, ¿qué hice hoy para que se me respete? Si la respuesta es nada, estas son las consecuencias, lo que estamos viviendo. Cierto, cierto. Ahora, cuando hablamos de clases, es con la rémora de Marx. O sea, serían mucho más adecuados otros términos, porque la esencia del fenómeno es que una sociedad coagulada o inmóvil se moviliza y entonces empieza la suerte y el mérito a tener resultados, cuando antes los tenía, pero sistemáticamente eran recortados y la persona que de orden inferior, que por alguna circunstancia parecía que llegaba al orden superior, era ejecutada y punto, y no hay problema. Y así pasó más de medio milenio. Entonces, siguiendo el pie forzado de Marx, no solo polisémico o antialógico, sino malintencionado, hablamos de clases. Pero como en realidad lo que tenemos es movilidad social, que es lo que no había antes, ¿cuál es la forma perfecta de impedir la movilidad social? El impuesto progresivo sobre la renta. ¿Estamos de acuerdo? Pero acuérdate que en el año 13 se aprobó el impuesto porque la Secretaría del Tesoro había informado que sería imposible instituir la ley seca perdiendo aproximadamente 1/3 de la recaudación pública, y que la única forma de compensar el 1/3 de la recaudación pública que venía del impuesto sobre vinos, alcoholes y cervezas era pues el impuesto sobre la renta.
La solución suiza, si no recuerdo mal, es una banda de fluctuación del impuesto del IRPF que llamamos aquí, como del 17 al 30%. O corrígeme si estoy equivocado. No tengo esa información, Antonio, pero creo que lo ideal desde el punto de vista fiscal es la proporcionalidad, no la progresividad, de ninguna tasa progresiva. Creo que debería de ser proporcional, el mínimo impuesto posible, lo más simple posible, porque hoy día muy poca gente es la que sabe cuántos impuestos tiene que pagar. Tiene que caer en las fauces de esa profesión que se llaman los expertos fiscales, que en realidad en un sistema civilizado deberían dedicarse a actividades útiles. Sí, sí, desde luego. Yo, por ejemplo, no sé lo que me toca este año a pagar y tengo que decidirlo en 7 días, que es lo que me queda para hacer la declaración. Bueno, Pero, tú tienes el problema que vendes, tú tienes el problema que vendes muchos libros. y tanto. No, pero además es un pseudo problema, como puedes imaginar, pero sí que es un problema, porque el libro que escribes y vendes mucho, has tardado 20 años en hacerlo. Y entonces no te lo distribuyen en 20 años para nada. O sea, te van liquidando en función de lo que consideran. No, cuando hablé de Suiza, no es tanto porque esté de acuerdo con el 17, el 30 o lo que sea, sino porque me gusta una banda muy estrecha. Yo suprimiría la banda, desde luego, y haría, si acaso, por necesidades del erario público, en función de las obras comunes que hay que hacer, pues bueno, sí, un impuesto personal, en vez de un impuesto indirecto, pero mantenerlo en una oscilación del 10%, como me parece en el caso suizo, es como el mal menor, ¿no? Al fin y al cabo, la democracia también es el mal menor ante la tiranía o la oligarquía. De modo que, una de dos, o realmente cuando venga la inteligencia artificial nos permitirá establecer cuáles son las necesidades reales de amortización de cada sistema particular. O si no, podemos plegarnos por populismo, por aceptación de que si no va a haber muchas personas estimuladas al rencor y a la agitación. Eso, un cuarto de impuesto directo. Ahora, desde luego, me parece indeseable, estoy contigo. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué se mete la mano en el bolsillo del ciudadano? ¿Qué es esto? ¿En nombre de qué? Claro. Yo creo, Jano, bueno, ahora ya hace 1 hora y cuarto creo que estamos, tal vez no tengamos mucho más tiempo, pero acá tocó un punto, Antonio, que daría para otra conversación tan amistosa y agradable como la que hemos tenido hoy, sobre eso que yo considero que es una contradicción en los términos, que es inteligencia artificial. Pero daría para otra. Esa la podemos programar para otra ocasión, pero yo antes de cerrar sí que me gustaría, porque habéis mencionado el manifiesto comunista, creo que era el punto 2 de esos 10 puntos que recoge Marx y Engels sobre el impuesto progresivo, creo que era el 2. El que lo lea en resumen es acabar con la propiedad privada, que es, vamos, el residuo de libertad más absoluta que tiene el ser humano. Nosotros estamos viendo, y esta pandemia ha servido para muchos gobiernos, para ver hasta qué punto el ciudadano es obediente y acepta sin rechistar las imposiciones con distintas excusas, ya sea la salud o ya sea en términos económicos, o de ayuda al prójimo o de ayuda al más debilitado, ¿no? Haciendo y salvando las distancias. ¿Creéis que estamos repitiendo la historia o que se parece mucho lo que estamos viendo ahora a ese periodo de entreguerras en el cual esos totalitarismos, ese Estado omnipresente triunfó en Europa y en casi todas partes del mundo? Bueno, efectivamente es el punto segundo del manifiesto comunista, que dice literalmente un gran impuesto progresivo, el punto segundo, para destruir el sistema que Marx bautizó como capitalismo. Y sin embargo, muchos de la llamada sociedad abierta o de Occidente lo adoptan como una conquista social o como algo sumamente
sumamente atractivo. Otra de las características que tiene el impuesto progresivo es que altera las posiciones patrimoniales relativas. O sea, cuando tú y yo vamos al supermercado, compramos más del bien A, menos del B, del C, estamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas. Pues cuando salimos del supermercado, el gobierno nos dice, vamos a redistribuir ingresos, establecer un impuesto progresivo, lo cual quiere decir contradecir todo lo que votamos hace 5 minutos en el supermercado. ¿Y qué importa votar en un sentido distinto? Importa que los recursos son escasos, que no crecen en los árboles, que no hay de todos para todos todo el tiempo, y por lo tanto despilfarro y derroche implica consumo de capital, y consumo de capital implica baja de salarios en términos reales. O sea, para hacerla corta, es igual el impuesto progresivo a pobreza. Entonces, está bien que Marx lo proponga porque quería destruir el sistema capitalista, pero lo curioso es que muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre están enfatizando en este asunto de la progresividad, ¿no? Y como tú dices, Jano, dice más o menos textualmente Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, todo mi programa puede resumirse en lo siguiente: 2 puntos, abolición de la propiedad privada. Así es. Y eso ha sido una gran contribución, entre tantas otras, de Ludwig von Mises, que mostró que no hay tal cosa como una economía socialista, puesto que donde no hay propiedad no hay precios, y si no hay precios no tenemos la menor idea si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro. Y si alguien levanta la mano y dice, no, de oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad. Completamente. Es que la tesis de abolir la propiedad privada le viene a Marx de ese muñón de libro que se llama Introducción o Análisis o Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Cuando me puse a leerlo, constaté con estupor que, claro, como sí conozco bastante bien la filosofía del derecho de Hegel, por alguna razón Marx se ciñó a 1/8 del texto de Hegel para extraer el conjunto de su rudimentario trabajo, y entonces, claro, supuso que toda la evolución de la humanidad habría sido justamente concentrar capital, crear riqueza. Y también lo dice el manifiesto, no se pueden comparar con las pirámides de Egipto, las obras recientes de la burguesía, etcétera, etcétera. Pero claro, es mala fe, mala voluntad y torpeza identificar eso con la propiedad privada. Porque claro, la propiedad privada es lo mismo que la propiedad pública. Cada vez que se nacionaliza algo, en la práctica lo único que se hace es que se pone en manos del, digamos, mesías de turno, se pone en sus manos particulares, en los caudales ajenos, así, directamente. Es una cosa tan grotesca como que los trillones de neuronas que están actuando pues con millones de personas que intercambian cosas, de repente no, tiene que pararse y escuchar lo que mande el mesías. Y claro, esto es una pérdida, digamos, de información general en el sistema. Creo que este es el gran hallazgo de Mises, es decir, que se produce una fuga de información. Y en general, el resultado es que tú te propones acabar con la pobreza a través del sistema que con más seguridad va a generarla. Oye, qué delicia de reunión, ¿eh? Si queréis, podemos, porque llevamos 1 hora y 20 no, ya. Paremos, Jano, pero prometámonos hacer otra. Es que a Alberto no le conozco y estoy deseando conocerle, y como no lo puedo conocer físicamente, pues bueno, es un mal menor. Es un mal menor. Ha sido Antonio, un gran privilegio intercambiar ideas con una persona de tu estatura intelectual, y le agradezco mucho a Jano la coordinación de esto y su eficiencia para programarlo, y de nuevo le pido, como le dije, a través de nuestros mensajes epistolares, que esto lo ponga
además de lo que él quiere hacer, que lo ponga bajo mi nombre en YouTube, a los efectos de que lo pueda utilizar yo para otros grupos desde el punto de vista didáctico, y también recuerda el manejo del volumen que tú vas a poder hacer con tu, y eso, con tu eso lo apaño. tecnología. Sin Pero ningún les problema. mando un gran abrazo a los dos y les agradezco mucho esta reunión. Y yo a ti, Jano, y a Alberto, por supuesto, yo creo que podemos terminar, aunque sea una arrogancia, diciendo guerrilla de la concordia. De la concordia. Sí, va a hacer falta, desde luego. Pues muchísimas gracias. Yo de verdad que es un absoluto placer estar como en las universidades, cuando uno va de oyente. Pues bueno, esto es una clase magistral. Espero que los espectadores también lo hayan disfrutado y prometemos en una futura ocasión volver a hacer esta reunión. Un placer, muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Alberto. Así que bueno, alguna vez nos vamos a ver desde el punto de vista presencial, pero mientras nos vemos por la vía cibernética, que espero se repita. Genial, Alberto, genial. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer y prometemos una nueva entrega. Hasta luego. Hasta luego.